Y bueno, mis hermanos, entramos al capítulo 10. Ya estamos a la mitad del libro que estamos estudiando, que lleva por nombre Pecados Respetables. Y solo como un breve repaso para las personas que nos visitan, este libro de Pecados Respetables, lo que se refiere con pecados respetables es que a esos pecados que nosotros toleramos en nuestra vida, ¿verdad? A esos que como no son escandalosos o porque nadie los ve, ¿verdad? Los mantenemos ahí, como habíamos visto en capítulos pasados, en nuestro jardín, ¿verdad? Los vivimos, no los confrontamos, las tenemos ahí chineándolos, ¿verdad? Como se chinean muchas veces las plantas, ahí regándolos, cuando deberían más bien esos pecados ser arrancados de nuestro jardín, porque a la larga van a producir mucho daño o provocaron mucho daño en nosotros. Nosotros, de hecho, aprendemos a señalar con fuerza, con vehemencia el pecado en otros, ¿verdad? Incluso el de la sociedad. Eso es aborto, eso es malo, eso es chisme, el de ese hermano, eso es murmuración, eso está mal, ¿verdad? Pero los pecados en nuestra vida, eso sí que no los señalamos, ¿verdad? Esos no los confrontamos. Esos no los confrontamos. Más bien, como les dije, los suavizamos. No, Dios por esto no me va a regañar. Esto es no me va a hacer nada. Esto es una mentirita blanca. Entonces, esos son para que más o menos los que nos visitan se acomoden un poquito con el libro que estamos estudiando de qué son pecados respetables, ¿verdad? No es que hay pecados que sí nos da permiso, ¿verdad? O sí tenemos permiso de cometer. No, absolutamente no. Sino más bien esos pecados que nosotros somos los que los llegamos a tener como un estándar, por así decirlo, de que sí, los respetamos. Esos sí son permitidos para nosotros, pero ningún pecado es permitido. Ahora, si necesitan más aclaración, búsquenme después, yo puedo darles un poquito más de información, o pueden, mis hermanos, vea, Mauricio, Johan, están haciendo un gran trabajo y ellos están subiendo todo, no solamente esta clase, sino también las predicaciones a YouTube. Entonces, ahí los pueden ir a ver. Y si quieren, ¿verdad? Pueden ir a verlo ahí, y, ¿verdad? Si no, me buscan y bueno, ahí van a estar esas enseñanzas para que se acomoden un poquito. Ahora, empezamos con el capítulo 10. ¿Qué pecados imaginan que vienen en el capítulo 10? Ya hemos visto varios, ¿verdad? Yo me lo sé. Espero que ustedes sepan, sí, ya hemos visto este y este. Ahora tenemos un pecado que muchas veces no lo consideramos pecado, la ingratitud. La ingratitud. Y empiezo con algo así curioso, la lepra. Mis hermanos, en los tiempos bíblicos, creo que aquí la mayoría saben que la lepra era una enfermedad terrible, era una enfermedad abominable. Ya, lo que hacía la lepra era que apartaba a la víctima de sus familiares, de sus seres queridos, de la sociedad incluso. Y esa persona o esas personas tenían que andar como en procesión gritando inmundo, inmundo, ¿verdad? Para que el que padecía esto, ¿verdad? Evitara que muchos se acercaran y se contaminaran con la lepra, ¿verdad? Podemos ir un ratito, podemos ir a leer Levítico 13:45. Vámonos para Levítico 13:45. Y luego para ustedes dice así: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Eso es Levítico, capítulo, con respecto a la lepra. Lucas registra una ocasión en que leprosos, ¿verdad? Y que los leprosos le llamaban a larga distancia. Ahora, vámonos de Levítico para Lucas. Lucas 17. Voy a leer de los versos 13 al 19 y dice así: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Solo dato aclaratorio, los únicos que podían llegar a los sacerdotes eran los mismos leprosos que habían sido limpios, ¿verdad? Nadie podía llegar a decir: viera que ya está limpio ese leproso.
No, no, era el mismo leproso el que tenía que llegar. Ya estoy limpio. Mire, estoy completamente limpio. Entonces dice que mientras iban fueron limpios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ya no gritaba a gran voz, inmundo, inmundo. Venía glorificando al Señor a gran voz. No voy a meter más ahí. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Teniendo en mente el tema que estamos viendo ahorita, que es acerca de la ingratitud. Cuando nosotros leemos esta historia, qué chiva, sí, regresó, ¿verdad? Y dio gracias al Señor, qué manera. Pero nosotros podemos llegar a decir, qué bárbaro los otros 9. Qué bárbaro los otros 9 leprosos. ¿Para dónde agarraron? ¿Cómo pudieron ser tan malagradecidos y no regresar a darle gracias a Jesús? Eso podemos pensar, yo lo he pensado. Lastimosamente, muchos de nosotros, mis hermanos, también somos culpables de ese pecado de ingratitud, ¿verdad? Espiritualmente hablando, la enfermedad que nosotros teníamos era mucho, mucho peor que la lepra. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos de Satanás, esclavos del mundo, esclavos de las pasiones desordenadas de nuestra naturaleza pecaminosa, objetos de la ira de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia a nosotros nos dio vida, por gracia. Vámonos a Efesios 2, del 1 al 5. Probablemente lo conozcan, pero leámoslo. Efesios 2, del 1 al 5. Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Añade ahí en paréntesis, por gracia sois salvos. El Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados. Dios perdonó nuestros pecados a través y por medio de su Hijo Jesucristo. Nos cubrió con su justicia perfecta, con su justicia impecable. No es eso, o sea, ¿verdad? No es eso, espérame, el creyente. Piensa en el creyente, sí, cómo el Señor me rescató a mí, cómo me perdonó, de dónde me sacó, el alto precio que tuvo que pagar enviando a su hijo a morir, y no una muerte así normal, ¿verdad? Lo atropelló un carro, no, una muerte espantosa. Si nosotros nos ponemos a considerar esto, ¿no es motivo esto para nosotros dar gloria a Dios como lo hizo este leproso? Gloria y gracias a Dios como lo hizo este hombre. O somos parte de los 9 leprosos. El Señor me salvó y el domingo pasado a nosotros nos predicaron y ya me acostumbro a ser creyente, me acostumbro a ser cristiano y vivo como si nada. Hermanos, nosotros estamos muertos, nosotros siempre tenemos que recordar de dónde fue que el Señor a nosotros nos sacó. Muertos en nuestros delitos y pecados, objetos de la ira de Dios. Dios a nosotros no tenía por qué darnos vida. Dios a nosotros no nos debe absolutamente nada. Y ese es un problema que nosotros a veces tenemos, una alta estima de nosotros mismos. Y Dios tiene que a nosotros darnos las cosas. Pero fue de pura gracia que el Señor a nosotros nos rescató. Entonces, de pura gracia, o es un regalo inmerecido que nosotros recibimos del Señor. Creo que lo normal cuando nos dan un regalo es decir gracias, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Decir, le dieron algo y gracias, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros espiritualmente, a nosotros se nos pasa de dónde el Señor a nosotros nos rescató. Me salvó cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo era objeto de la ira de Dios, yo iba a perecer y Cristo, pero esos peros que aparecen ahí en la Biblia, pero Cristo. R.C. Sproul tenía en la oficina, tenía un pero en inglés y le preguntaban, y ese pero, esos son los peros preciosos de la Biblia, pero Cristo. Para el creyente, usted lee ese pero y usted dice, ahora sí entiendo por qué esos peros están ahí. Son motivos para darle gracias al Señor.
Hermanos, el hecho de que nosotros tengamos vida espiritual es un milagro maravilloso. O sea, los beneficios que nosotros recibimos de tener esa vida espiritual son aún mejores de haber sido sanados de una lepra. Ser cristianos, igual como decían el domingo, la predicación Arles, es algo extraordinario. Es extraordinario. Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros. Mis hermanos, yo no soy digno absolutamente de nada. ¿Por qué Dios tenía que dar a su precioso Hijo por mí? Yo no merecía absolutamente nada y lo dio por mí, por usted, para salvarnos, para perdonarnos de nuestros pecados, para que no seamos más objetos de la ira del Señor. ¿No es eso extraordinario? Que usted pueda agarrar la Biblia y amarla y leerla, que usted pueda deleitarse en oración, que usted pueda deleitarse un domingo. Esa es una obra extraordinaria de Dios en la vida de un creyente, porque la gente de afuera estas cosas las ve aburridas. Eso no le interesa. Es una obra extraordinaria. No tenemos nosotros, nos detenemos un ratito a agradecerle a Dios por esa salvación tan grande, porque sí es grande, por habernos librado de ese pecado terrible, del dominio de las tinieblas y habernos trasladado al reino de su Hijo. O somos una vez más como esos 9 leprosos. Ya se me salvó y no doy gracias. No, nuestras actitudes, ¿verdad? Como hemos venido viendo, nuestras actitudes muchas veces denotan cómo estamos nosotros con el Señor. Dice el autor, si usted ha dado gracias, ¿lo hizo de manera superficial como cuando mucha gente da gracias por la comida? ¿O fue una expresión sincera de gratitud por lo que Dios hizo en favor suyo en Cristo? O sea, si alguien puede decir, no, David, yo sí realmente doy gracias por mi salvación, cool. Y el escritor del libro pregunta, ¿y realmente usted lo está haciendo sinceramente del fondo de su corazón, reconociendo, yo no era absolutamente nada, Cristo y usted me salvó, gracias? Pues esa es la pregunta. ¿Lo estamos haciendo del fondo de nuestro corazón realmente con sinceridad y honestidad ante el Señor? Mi hermano, todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de nuestro Dios. Vámonos ahora a Hechos. Hechos 17, 25. Y dice así, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Que usted hoy respire este aire, es porque el Señor a usted se lo ha querido dar, nos lo ha querido dar. ¿Cuántas personas hay? Y vamos a recordar al hermano Vinicius, Vinicio allá en los lagos, que tiene que andar ahorrando el aire. ¿Ustedes sabían eso? El hermano Mariano nos ha contado. Tiene que andar ahorrando aire. Y ahorra aire, no, este aire no lo voy a ocupar hoy para poder ir el domingo. Así anda. Usted hoy viene y respire este aire que el Señor le da con toda normalidad. El hermano Vinicius no, él tiene que ir ahorrando su aire. ¿Se imagina vivir de esa manera? Aunque el hermano realmente es un gran ejemplo para nosotros. Pero ven cómo Dios hasta esas cosas que a veces se nos pasan, el aire, es más, no es jocoso, pero un pantalón que nos podamos poner, ¿verdad? Unos zapatos. Cómo Dios provee para nosotros de todo. La vista, los dientes, para poder comer, hermanos, tantas sillas para podernos sentar. Por lo tanto, nuestra vida debería ser una constante acción de gracias al Señor. Si constantemente el Señor a nosotros nos está bendiciendo con tanto, entonces nuestra vida debería ser constantemente gracias al Señor por esas cosas. El agua, ¿verdad? ¿Cómo dependemos del agua? En muchos lugares no hay agua y a veces, sí, hermanos, uno se toma el agua y no es que va a estar todo el tiempo, gracias Señor por el agua, gracias Señor por el agua. No, pero hay que mantener una actitud de que, sí Señor, esto usted me lo ha dado a mí. Si usted tiene habilidades intelectuales, técnicas, profesionales, son un regalo del Señor. Y probablemente alguien diga, sí, pero yo estudié para poder saber lo que sé. Yo estudié para ser el profesional que soy. Sí, pero fue Dios quien lo dotó a usted con esa inteligencia para poder aprender esas cosas, ¿verdad? Dios fue el que le dio esa capacidad y eso es lo que nosotros no tenemos que olvidar, que es Dios el que nos da esas cosas. Hay un himno, de hecho, que dice, todo lo bueno que tengo, lo recibí de Dios. Así que no olvidemos que de la salvación, eso es lo más grande que nosotros podemos haber recibido. O sea, la salvación.
Podemos no tener absolutamente nada en este mundo, pero si yo tengo la salvación en mi Cristo, eso le da a usted gasolina para aguantar lo que sea. Pero no olvidemos que nosotros no podemos en ningún momento tener a Dios como irrelevante en nuestras vidas o como que yo soy el que logro las cosas. Vámonos ahora a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, y voy a leer del 11 al 14 y luego el 17 y 18. Esto es una amonestación para el pueblo de Israel de que no olviden al Señor. Oigan esto. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, aquí hay una amonestación. Si en la Escritura hay una amonestación, es porque realmente nosotros tendemos a ser así. Si no, no se diera la amonestación, ¿verdad? Si hay una amonestación aquí es porque cuando usted está prosperando, lo normal es que nosotros comencemos a olvidarnos del Señor. Si hay una amonestación aquí es porque nosotros necesitamos esa amonestación el día de hoy. Todos mis hermanos aquí, yo sé que reconocen que todas las cosas vienen del Señor, pero nosotros nos detenemos a reflexionar y darle gracias al Señor. Decía el autor, póngase en la mente su casa y piense en la silla, en el comedor, si tiene comedor, el sillón, las cosas que usted tiene en su casa. Y póngase a pensar, ¿cómo lo logré? Entonces usted va a llegar a darse cuenta, sí, mira, es por el trabajo que el Señor me da, Dios fue el que todo viene del Señor. Esas bendiciones se desprenden del Señor. Entonces nosotros nos ponemos a reflexionar un rato. Mire, los hijos que el Señor nos da, los niños que el Señor nos da, es una gran bendición del Señor. Es motivo para darle gracias. Dios nos vio, yo lo veo así. Dios me vio, aunque bueno, no tengo absolutamente nada, pero Dios me vio como ese padre que podía criar ese niño. O sea, qué privilegio que Dios me dé a uno de sus criaturas y me la preste por un tiempo en esta tierra, para que yo se la críe. A veces digo, wow, qué temerario es Dios conmigo. No, Dios sabe lo que hace. Entonces eso es wow, Dios me está teniendo a mí yo te voy a capacitar y te voy a ayudar. Bueno, gracias Señor. Hasta esos niñitos que nosotros, ¿verdad?, tenemos ahí, es un motivo de darle gracias a Dios por habernos tenido dignos de, por así decirlo. Ahora mire todas las cosas que nos da. Usted se bañó porque tuvo agua, usted comió un poquito porque tenía algo de alimento en su casa. Nosotros reconocemos que todas esas cosas las hemos recibido del Señor. Tenemos zapatos porque el Señor nos lo ha dado. El escritor pone así como un pequeñito ejemplo y dice, después del trabajo, y dice él así, ¿verdad? Después del trabajo damos gracias por la sabiduría que Dios nos dio o por la salud que nos dio en el día o el haber dormido en una camita suave. Gracias por la alacena, tenga lo que tenga, gracias por esa comidita. Aquí está también gracias por los zapatos, por el carro, para los que tienen carro que pueden movilizarse a lugares largos. Gracias por los dedos, agrego yo. ¿Verdad? Yo trabajo con los dedos, entonces yo no me imaginaría ahí, ¿verdad? Gracias a Dios por los dedos que me dan esa capacidad de poder, ¿verdad?, trabajar. Los otros pueden dar gracias por sus manos, que pueden agarrar, pueden tirar, pueden hacer. Dios nos ha dado estos deditos por algo. Entonces, por algo está ahí, sin un pulgar. ¿Qué han pensado ustedes sin un pulgar? En la Escritura, cuando los guerreros los agarraban, les cortaban los pulgares. ¿Saben para qué? Que no pudieran empuñar la espada. Se volvían inútiles esos guerreros. Podían ser un guerrero muy bravo. Le cortaban el pulgar, no servía para nada. Gracias a Dios por los pulgares.
podemos agarrar un vaso. O sea, mis hermanos, son tantas cosas por las que realmente uno tiene que vivir agradecido con el Señor. Mi hermano, podemos ver, podemos oír, entre muchísimas cosas más, ¿verdad? Le estamos dando gracias al Señor por su generosidad, gracias por todo lo que nos da en este hogar a nosotros. Nosotros, como les dije al principio, damos por sentado que Dios a nosotros tiene que darnos las cosas. Es mi Padre, entonces Él tiene que proveer. Muchas veces nosotros ni siquiera agradecemos al Señor por ellas. Pero en la bondad de nuestro Señor nosotros las vivimos recibiendo, y lo correcto, creo que lo normal, lo correcto, lo sabio sería que nosotros le demos gracias al Señor y no le demos gracias superficialmente por las cosas, sino más bien reconociendo que yo no merezco nada, que quien me está dando las cosas es Dios. Wow, es Dios el que me está dando las cosas, y que todos los demás beneficios que vienen desde su salvación vienen de Él, se desprenden de toda buena dádiva. Viene de lo alto, el Padre de las luces, dice Santiago. Él nos da esas cosas. Hermanos, y andar como hijos de luz, como creyentes, andar como creyentes, hijos de luz, es dar gracias al Señor. Ahora, vámonos para Efesios. Los han dado bastantes años para atrás y bastantes años para adelante. Vámonos ahora para Efesios 5:20. Dice así, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que darle gracias a Dios por todo. Él es digno, Él se merece que nosotros le demos las gracias. No hacerlo, por lo tanto, es pecado, es no tener a Dios como relevante en nuestras vidas. Y nosotros vimos que la actitud del hombre, la impiedad que existe todavía en nosotros, es por tener a Dios irrelevante en nuestras vidas. Nosotros podríamos decir, pero no es tan malo ese pecado de no dar gracias. De por sí nadie se va a dar cuenta si le doy o no gracias al Señor. Además, no es escandaloso. Además, nadie sale lastimado con esto. Nosotros sabemos, los papás sabemos que, por ejemplo, entrenamos a los niños a decir gracias cuando les dan algo. Y llega el momento de la verdad, y llega un hermano y les está dando algo, y usted está ahí como papá, que diga gracias, que diga gracias. Nos ha pasado, a mí me ha pasado. Es el momento de la verdad, ahí, que diga gracias, que diga. Y si no vamos, el hermano le dio gracias, ¿verdad? Pero procuramos que nuestros niños den gracias. Y muchas veces nosotros con el Señor no lo hacemos. ¿No? Y Dios esperando, por lo menos, digo yo así, ¿verdad? Esperando que le demos gracias. Ese hermano invirtió tiempo, ese hermano pensó en nuestros niños. Recientemente, de hecho, un hermano les trajo unas cositas a los niños y yo nada más le pregunté, ¿ustedes le dieron gracias al hermano? Y creo que uno de ellos fue el que tuvo que devolver. No, vaya, dile gracias. Porque uno piensa, esto es una falta de respeto al hermano, que tomó tiempo, tomó de sus recursos para, ¿verdad? Ahora pongámoslo macro, pongámoslo más grande, nosotros y ante el Creador, ¿verdad? Nosotros los creyentes ante nuestro Señor que nos da todo. Lo más normal entonces sería que le demos gracias al Señor. Padre, gracias de verdad, porque no hacerlo sería como una afrenta, un insulto a quien nos creó y a quien nos provee y nos sustenta cada minuto de nuestras vidas. Entonces pueden ver, mis hermanos, el comportamiento de la humanidad pagana. ¿Dónde? Romanos 1, 18 al 32. Ustedes pueden ver cómo se comporta la humanidad pagana. Si ustedes han leído ese pasaje, ustedes van a ver que la humanidad va en picada y que Dios los entregó a las inclinaciones pecaminosas de su malvado corazón. Dios los entregó. Leamos el verso 21 de Romanos 8, de Romanos 1, por favor. Oiga esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El leproso tuvo algo curioso, glorificó al Señor y le dio gracias. Y los otros 9, yo no leí en ninguna parte que glorificaran al Señor y le dieran gracias. Dice,
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué leímos en Deuteronomio? Cuando se enorgullezca tu corazón, yo logré esto por mi propia cuenta. Y en sus razonamientos, dice, su necio corazón fue entenebrecido. Hay diferencias, ¿verdad? Ustedes ven que la apostasía, después de lo que sigue leyendo uno ahí en Romanos 1, es, va como creciendo y comenzó ahí por eso, por la impiedad de dejar de honrar al Señor. O sea, no le dieron gloria, además ni siquiera le dieron gracias. Y esa actitud es algo así como, disculpe, ¿a quién tengo que darle gracias? No, pues eso lo conseguí yo. ¿A quién tengo que darle gracias yo? O sea, esa actitud de desafiante contra el Señor. Yo no veo aquí a quién tengo que darle gracias. Yo conseguí esto por mi propio esfuerzo. Y llega a ser Dios irrelevante para nosotros. ¿Ven? Entonces, que no podemos asemejarnos a este tipo de personas que el Señor nos está poniendo ahí. Somos hijos de luz. Por eso puse a los hijos de luz y ahora vean el comportamiento y pueden leerlo en la casa, Romanos 1, 18 al 32, de cómo se comporta quien no es un hijo de luz. Hermano, yo creo que con esto ya nos queda claro que la ingratitud es grave, ¿verdad? Lo vemos en la sociedad que nos rodea y que ve en aumento, ¿verdad? Ustedes van a ver personas que dicen ser creyentes incluso, asisten a una iglesia y no dan gracias por los alimentos, ¿verdad? O les da pena ya dar gracias y comienzan a decir gracias al cielo, gracias al Barbas, he escuchado yo, gracias al hombre, así dicen. Gracias al hombre los he escuchado. Yo he escuchado el Barbas, he escuchado el hombre y he escuchado gracias al cielo. No sé si existan más, ¿verdad? Donde tratan de, ya gracias al Señor o gracias a Dios, da como penilla. No nos asemejemos a esa sociedad que va de picada también, que no toma en cuenta al Señor. Más bien démosle gloria al Señor, honrémoslo como hemos leído en la Biblia y démosle las gracias que Él merece porque Él es digno de. Va, no importa, incluso si Dios nos dio más de lo habitual o quitó mucho en nuestras vidas. Si le dio una alegría inmensa o le puso una aflicción en su alma. Dios es sabio, Dios es soberano y sigue siendo digno, sigue siendo dignísimo de que le alabemos y que le demos gracias. Podemos estar derrumbados, sí, pero adorándolo. Podemos estar llorando, sí, pero agradeciéndole. Y alguien puede llegar y decir, bueno, hermano David, pero tenemos que darle gracias nosotros al Señor aun cuando las circunstancias no resulten como yo quiero o no me gusten tanto. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahora vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 y dice así: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es Pablo exhortando a los hermanos allá en Tesalónica. Nosotros leímos en Efesios 5:20, ¿verdad? Que también tenemos que darle gracias al Señor. Y por el contexto, el apóstol Pablo está exhortando a desarrollar o mantener un hábito de acción de gracias, ¿verdad? Todas las bendiciones que nosotros recibimos del Señor, debemos darle gracias. Él las derrama sobre nosotros continuamente. Así que nosotros entonces continuamente tenemos que darle gracias al Señor por ellas. Colosenses 2:7, por ejemplo, dice, abundemos en acción de gracias al Señor. Un hijo de luz, lleno del Espíritu Santo, entonces está lleno de agradecimiento, ¿verdad? Ese agradecimiento se va a desprender de que recordamos la salvación que Cristo obró, ¿verdad? Eso va a ser el motor de nuestra gratitud, la obra de Cristo allá en el Calvario. Ahora, este pasaje aquí en Tesalonicenses, Pablo exhorta a dar gracias en toda circunstancia, ¿verdad? Aún por las que nosotros no sentimos gratitud. Persecución, la tribulación, el hambre, la desnudez, la situación que usted esté pasando, que esté siendo difícil, tenemos que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el creyente sabe que Él ya es vencedor en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ya Él tiene la victoria en el Señor. Si nosotros entendemos
ese conocidísimo pasaje en Romanos 8:28, ¿verdad? Que los que aman al Señor, todas las cosas resultan para bien, son para bien, las hace para bien el Señor. Nosotros entonces, si nos aferramos a eso, nosotros vamos a darle gracias al Señor incluso cuando no sentimos momentos de gratitud. Porque vamos a saber que lo que Dios está haciendo, el creyente lo reconoce entonces como sabio. Dios es soberano, Dios es bueno. Y aunque sea un momento amargo y breve, el Señor me está sosteniendo ahí. Decía Sproul, nosotros no queremos perder a nuestros seres queridos, no queremos perder nuestra salud, no queremos perder nuestra seguridad ni nuestras posesiones, pero incluso si eso pasara, Dios está haciendo que todas las cosas ayuden para nuestro bien. Dios, mis hermanos, va a usar todas las cosas para que sean esas que nosotros, buenas o malas a nuestra percepción, Dios las va a utilizar como un instrumento para nuestra santificación y para hacernos cada día más parecidos al Señor Jesucristo. Entonces, además, nosotros ahí, si siguen leyendo Romanos, en los versos 38 y 39, dice que nada a nosotros nos va a separar del amor de Dios. Y ahí dice, ni la espada, ni los ángeles, nada nos puede separar a nosotros del amor de Dios. Cualquier situación, mis hermanos, que nosotros... Ahí está el amor de Dios rodeándonos para sostenernos en ese momento. Entonces, aferrémonos a esas promesas y demos gracias a Dios en medio de todo eso. Gracias a Dios. Vean que esta es una actitud contra el Señor. Vean, por la fe en el Señor, por la fe en Dios, usted tiene fe en el Señor. Usted cree, como vio la semana pasada, nosotros tenemos que estar claros en que Dios es soberano. Nosotros entonces, sabiendo estas cosas, vamos a decir, Dios está usando esto, ¿verdad? Dios está usando esta dificultad o usará la dificultad que traiga a mi vida para conformarme más a la imagen del Señor Jesucristo. Si usted es creyente, va a tener que haber algo, va a haber algo que el Señor haga. Ahora, cuando ya nosotros estemos en ese fuego, en la tribulación, en el hambre, en la pobreza, en la desnudez, agregue ahí más, nosotros entonces tenemos que agarrarnos de esas promesas, de que Dios ahí está en su amor sosteniéndonos. Yo no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor Jesucristo. Sabemos nosotros entonces que el Señor está ahí conmigo, que me está sosteniendo, que Dios no es ningún mentiroso. Entonces yo voy a poderle dar gracias al Señor. Algo así como esto. Dios, yo no elegí esta situación. Es difícil, es dolorosa, es angustiante, pero en su amor y sabiduría usted la escogió para mí. Usted la escogió para mí, así que gracias, porque yo sé que será para mi bien. Ayúdeme entonces a estar firme y a poder darle gracias a usted todo momento, de todo corazón. Mis hermanos, en resumen, ya voy terminando. En resumen, nosotros debemos desarrollar ese buen hábito de darle gracias a Dios continuamente. Y también démosle gracias a las demás personas, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a dar gracias al Señor y también dar gracias a los demás. Nos recibimos algo de parte de... Podemos nosotros comenzar a desarrollar ese hábito recordando de dónde nos sacó el Señor a nosotros. No nos acostumbremos al cristianismo, no nos acostumbremos a ser salvos, no nos acostumbremos a que no se nos quite ese maravillarnos por el Señor, como nosotros lo vimos el domingo, ¿verdad? ¡Wow! Mire qué piedras más chivas, Señor. Nos maravillamos por un montón de cosas en este mundo, pero no nos maravillamos en la salvación que el Señor ha obrado en el preciosísimo Señor Jesucristo, la perla de gran precio. Ahí no nos maravillamos. Sí, el Señor me salvó hace como 7 años. Pero vaya, qué chivas esos tenis, apenas para jugar bola y lucirlas el día que juego bola. O zapatos, lo que sea, pero nos maravillamos con esas cosas. Entonces, recordemos de dónde nos sacó el Señor, qué fue lo que tuvo que pagar ese altísimo precio enviando a su Hijo Jesucristo. Démosle gracias al Señor por esa salvación, por Jesús, porque resucitó de los muertos, porque no quedó ahí en esa tumba. Gracias por su Espíritu Santo, por la iglesia en la que nos ha puesto, por las oportunidades que nosotros tenemos de crecer espiritualmente, por la Biblia. Y ahí, mis hermanos, denle gracias por todo lo demás que se desprende de estas bondades.
De nuevo, sigamos memorizando pasajes, Efesios 5:20. Primera de Tesalonicenses 5:18, nos van a ayudar a nosotros, podemos orarlas mientras las leemos ahí en nuestros devocionales privados. Decía alguien, cuando se quite la acción de gracias de la oración, se le quitaron las alas que llevan la oración al cielo. Pito, cuando se quita la acción, dar las gracias a Dios en la oración, se quitaron las alas que llevan la oración al cielo. Yo les vuelvo a repetir, mis hermanos, el propósito de estas clases es ayudarnos a confrontar con honestidad esos pecados sutiles que con nosotros estamos consintiendo en nuestra vida. El fin es ayudarnos a ser humildes y reconocerlos delante del Señor, ¿verdad? Y pidámosle al Señor que nos ayude a identificar esos pecados, ¿verdad? Ya en capítulos pasados vimos, identifiquemos el pecado y apliquémosles el Evangelio, ¿verdad? En Cristo, mis hermanos, hay perdón. O sea, nosotros también tenemos que saber eso, hay perdón. Y solamente en Él. O sea, nada que usted haga va a conseguir usted perdón de sus pecados, nada, solamente en Cristo. Vea, sean pecados escandalosos que nosotros tenemos y que los acariciamos y que como nadie se da cuenta, ahí los tengo, no, también hay perdón por ellos. Cristo nosotros nos ha imputado su justicia perfecta. Entonces, hay esperanza para seguirle clamando, para seguir yendo al trono. Y no desmayemos. Hasta aquí el capítulo 10.